Bienvenidos a nuestra tercera lección del curso Herramientas Básicas para Escudriñar la Palabra. Hoy recordaremos algo muy importante. En su forma original, la Biblia no tenía capítulos ni versículos, ni uno solo. Fue hasta el año 1228, cuando un obispo de nombre Stephen Langdon propuso dividir la Biblia en capítulos para hacerla más accesible. Su propósito no fue alterar el texto, sino ayudarnos a encontrarlo, estudiarlo y memorizarlo mejor. La división en capítulos ha sido una bendición para la iglesia. Nos facilita localizar pasajes, organizar nuestra lectura, enseñar con claridad y aplicar métodos de estudio como el resumen de capítulo. Sin esta división, estudiar la Biblia sería mucho más complicado. Hoy aprenderemos cómo usar un capítulo completo para descubrir su mensaje central, identificar sus ideas principales y, por supuesto, aplicarlo a nuestra vida. Cuando resumimos un capítulo, evitamos muchos errores en la interpretación y dejamos que la palabra nos hable tal como Dios la inspiró. Prepárate para abrir tu Biblia y permitir que cada capítulo ilumine tu vida. Comencemos. Damos muchas gracias a Dios por esta tercera clase de nuestro curso Herramientas Básicas para Escudriñar la Palabra de Dios. Y me da mucho gusto que puedas ver este video para ya sea repasar la lección aprendida el sábado pasado o para tomar esta clase si no te fue posible asistir. Muy bien, pues empezamos con la frase de reflexión que dice así: un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto para decir lo que Dios nunca dijo. Adrian Rogers, un famoso pastor y escritor bautista. El método que hoy nos corresponde es el método de resumen de capítulo. Y es precisamente para evitar caer en este tipo de errores, de sacar textos fuera de contexto, es que el resumen de capítulo nos ayuda para leer el texto en todo su contexto. Y si usted prestó atención al video de introducción, se dará cuenta que la Biblia originalmente no fue escrita con capítulos y versículos. Pero gracias a Dios por ese obispo, ¿verdad?, que en aquel tiempo comenzó con esa iniciativa de ponerle capítulos y versículos a la Biblia. Ha sido muy útil para la iglesia. Es muy útil para localizar los pasajes y lo usamos tan común, ¿verdad?, que ya nos hemos acostumbrado. Cuando alguien te dice, busque en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 4. Entonces, usted está usando esa división de capítulos y versículos y nos ayuda para poder, ¿verdad?, localizar. Imagínese si no tuviéramos, ¿verdad?, esta división de capítulos y versículos, encontrar, memorizar o buscar con rapidez, pues sería muy complicado. También la división por capítulos nos permite estudiar la Biblia de manera ordenada, ¿verdad? Entonces, muchos leemos la Biblia por capítulos o nos ayuda también a organizar nuestro estudio. Y facilita mucho la enseñanza y la predicación. Y esto, ¿verdad?, los maestros, los pastores, los líderes pueden ayudar, dirigir a la congregación, ¿verdad?, citando textos del Antiguo Testamento y dando la cita, que es lo más importante, ¿no? Cuando alguien está enseñando, predicando, ¿verdad?, pueda pues decir, ¿sabes qué? En la Biblia dice esto, pero dar la cita. Y eso ayuda mucho también para la enseñanza. Y por supuesto, ayuda mucho la división de capítulos y versículos para memorizar la palabra de Dios. Así podemos, ¿verdad?, memorizar ciertos pasajes de las Escrituras y tener en nuestra mente, ¿verdad?, el capítulo y el versículo. Esa referencia es bastante útil. También nos ayuda a hacer posible diferentes estudios bíblicos, prácticos. Por ejemplo, este segundo método, el resumen de capítulo, pues precisamente ocupamos los capítulos y es por eso que esa división en capítulos nos ayuda mucho para poder realizar este tipo de estudios.
Pero aquí cabe una advertencia, una breve advertencia. Estaremos manejando capítulos entonces en nuestro método de resumen de capítulo, pero aquí hay una advertencia, porque la verdad es que sí, la división en capítulos en la Biblia es útil, pero no siempre respeta el flujo natural del texto bíblico. ¿A qué me refiero? Que muchas veces los capítulos, ¿verdad? Dividen tal vez un argumento, una narración. Entonces termina, por ejemplo, el capítulo 1 de Génesis, ¿verdad? Y ya comienza el capítulo 2. Y a veces pensamos que en el capítulo 2 comienza ya una nueva idea o un nuevo concepto o una nueva historia. Pero muchas veces es la misma. Para entender un capítulo necesitamos a veces leer el capítulo anterior porque la idea viene de versículos atrás. Entonces, aunque la división de capítulos es muy útil, recordemos que no fue inspirada la Biblia en capítulos. Fue añadido mucho tiempo después. Entonces algunas divisiones en capítulos pues interrumpen el ritmo del pasaje. Y eso simplemente como advertencia para poder entonces, cuando estamos estudiando un capítulo y decimos no encuentro la idea, no encuentro el centro. Y eso nos ayuda porque cuando leemos un capítulo posiblemente nos compliquemos en encontrar el sentido, el significado y muchas veces por qué tal vez vienen unos versículos atrás. Es decir, usted no se quede con, empieza en el capítulo 2, empieza en el capítulo 3 y ahí comienza la idea. No, muchas veces hay que leer también versículos atrás. Muy bien, pasamos entonces a lo importante. Este método de resumen de capítulo. El método de estudio de bíblico resumen de capítulo tiene una definición. Y dice, el método de estudio bíblico de resumen de capítulo conlleva la comprensión general del contenido de un capítulo de la Biblia. Entonces vamos a trabajar por capítulos. Mediante la lectura, por lo menos dice 5 veces. Es decir, aquí vamos a relacionarnos, familiarizarnos bastante con un capítulo. Si usted está acostumbrado, ¿verdad?, a leer la Biblia, versículos salteados, un versículo aquí, un versículo allá, este capítulo nos obliga, ¿verdad?, a leer un capítulo, por lo menos dice 5 veces, planteando, ¿verdad?, una serie de preguntas. Como dijimos al inicio del curso, los métodos de estudio bíblico consisten en saber hacerle preguntas al texto. Y este resumen de capítulo es plantearle al capítulo, ¿verdad?, entero, una serie de preguntas y al final, ¿verdad?, resumir los pensamientos centrales del pasaje y encontrar la enseñanza en ese capítulo para nuestra vida. Un resumen de capítulo. Para poder llevarlo a cabo necesitamos dar 10 pasos. Necesitamos dar 10 pasos. Primer paso, número 1. Le vamos a poner un título a ese capítulo. Y ojo aquí, porque muchas veces las Biblias ya traen un título. La mayoría, ¿verdad?, ya nos ayudaron a ponerle ahí un título. Pero déjeme decirle que muchas veces ese título, ¿verdad?, sí, hablan de la idea del capítulo. Pero yo le propongo que usted ponga un título a ese capítulo. O sea, si ve un título en ese capítulo, usted no se quede con eso. Usted trate de ponerle un título que sea breve, que sea descriptivo, que sea memorable, es decir, que usted lo pueda recordar y cuando vuelva a leer el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, usted, yo me acuerdo cuando leí ese capítulo, ¿no? Y usted tenga tal vez algún título que recuerda. Y lo recomendable es un título de una palabra a máximo 5 palabras, es decir, que no sea muy largo, que sea fácil de recordar. Así es que el ejemplo que dimos en clase fue en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, donde si usted hace la lectura, el tema, ¿verdad?, el tema es el amor. ¿De acuerdo? Entonces le ponemos este título, el amor. Capítulo 13 de Primera Corintios, cuando usted vuelva a leer, usted va a decir, este capítulo habla del amor. Y esto trate de hacerlo entonces en todos sus resúmenes de capítulo. Comenzar con un título. Y luego pasamos al segundo paso. Le ponemos ahí contenido. Es aquí donde pasamos ahora a describir o a resumir en nuestras propias palabras de qué trata el capítulo. En sus propias palabras usted puede responder de qué está hablando este capítulo.
Aquí usted no va a tratar de interpretar el capítulo, usted simplemente va a poner, ¿verdad?, sus observaciones. En una breve frase va a describir el contenido. Posteriormente, usted pasará al tercer paso. Aquí prestará atención a los personajes principales. Hará una lista de los personajes principales que aparecen en el capítulo. Se puede hacer preguntas como cuando usted está leyendo el capítulo: ¿quiénes son los personajes principales en este capítulo? Y hay veces cuando estamos leyendo tal vez un capítulo que es narración, es sencillo porque encontramos, ¿verdad?, los personajes, el ambiente, ¿verdad?, y la historia. Pero a veces estaremos leyendo tal vez en una carta en el Nuevo Testamento donde es un argumento, donde es una doctrina, donde es un tema. Pero también allí debemos identificar los personajes. O sea, ¿quién escribió esa carta? ¿A quién está dirigido? Si hay pronombres, él, ella o ellos, bueno, vamos a ver a quiénes se está refiriendo. Lo que queremos aquí es identificar lo más que podemos los personajes que entran en el capítulo, ya sea en la narración o ya sea, ¿verdad?, el escritor o los oyentes. En el cuarto paso, vamos a elegir el versículo central. Aquí vamos a escoger el versículo que pueda resumir el capítulo entero. Entonces tenemos que buscar un versículo que pueda resumir la idea central de todo el texto. A veces escogemos un versículo donde encontramos, ¿verdad?, una palabra que se repite mucho. A veces hay capítulos donde una palabra se repite mucho y ese versículo lo incluye y decimos, no, este sería el texto central. Pero no se olvide también que cuando leemos la Biblia, leemos para que Dios nos hable. Y aquí el versículo también elegido no solamente puede ser el versículo central, sino el versículo que más le tocó su vida, el versículo que Dios usó para hablarle. Y a veces es el versículo central o a veces es un versículo secundario, pero si ese versículo te captó la atención, te mostró algo, Dios te habló por medio de ese versículo, ese sería entonces el versículo elegido. En el quinto paso, pasamos a elegir las palabras o palabras claves. La palabra clave puede ser una palabra que se repite, un término que se repite, o muchas veces no es un término que se repite, pero que sea la más importante. Como hemos dicho en el capítulo 13 de 1 Corintios, la palabra clave, sin dudarlo, es amor. Ese capítulo habla del amor. Si usted está leyendo Hebreos capítulo 11, la palabra clave es la fe. Y así, en diferentes capítulos de la Biblia, encontramos que hay una palabra clave, que es esa palabra esencial. Es como que el capítulo está estructurado o está cimentado en esa palabra. Si quitamos esa palabra, el capítulo pierde fuerza. Entonces, esas son las palabras claves que debemos de identificar en nuestro capítulo. El sexto paso, retos. Cada vez que leemos un capítulo, en este caso, tenemos que ser honestos que nos vamos a encontrar con dificultades. Usted, cuando haga el resumen de capítulo, va a encontrar, ¿verdad?, dificultades. Va a encontrar que tal vez hay términos que desconoce, conceptos que necesita más estudio o algún problema, alguna pregunta, alguna cuestión que a usted le gustaría estudiar más ampliamente. Entonces usted los va a identificar. ¿Por qué? Porque es importante que usted lea un capítulo y también tenga, ¿verdad?, esas anotaciones de necesito repasar, profundizar en esto, en este capítulo. Y posteriormente puede ser también una herramienta para estudiar o aplicar algún otro método de estudio, como lo veremos después en otra clase. Pero aquí usted pone todos los retos que encuentra en su comprensión en el capítulo. El paso número 7, las referencias. Cuando leemos la palabra de Dios tenemos que también estar con los ojos bien abiertos, porque hay capítulos que los comprendemos mejor a la luz de otros versículos de la Biblia. Es decir, nunca leamos un capítulo aislado de toda la Escritura, porque muchas veces en el resto del libro, de la carta
que estamos leyendo del Evangelio, podemos entender el significado de ese capítulo a través de otros versículos que nos abren el entendimiento. Así es que en este séptimo paso buscaremos las referencias. Algunas Biblias traen, ¿verdad?, referencias. Traen como que lees un versículo y ahí en letras pequeñas te manda a otro versículo en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿no?, donde menciona esa profecía, donde alguien habla del mismo tema. Entonces aquí en las referencias buscamos versículos que tratan el tema similar o que no lo explican mejor o que nos amplían el texto que estamos leyendo, el capítulo que estamos leyendo. Lo entiendo mejor porque hay una historia, ¿no?, en el Antiguo Testamento que me recuerda lo que está diciendo aquí. Entonces, en este séptimo paso, usted, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a su comprensión, usted puede buscar los versículos que te ayuden a entender mejor la lectura del capítulo. Octavo paso, que ese es el paso esencial. Uno de los pasos que siempre tenemos que dar, cualquiera que sea el método de estudio: ver a Cristo. Miren, toda la Escritura es una revelación de Cristo. Toda la Escritura apunta a Cristo. El personaje central de toda la Biblia es Jesucristo. Por eso cuando Jesús, ¿verdad?, le abre el entendimiento a dos discípulos en el camino a Emaús, dice que Él les comenzó a explicar y comenzó desde el Antiguo Testamento, mostrándoles que todas las profecías, que toda la Escritura hablaba de Él. Entonces, cuando estamos en este octavo paso, en este paso número 8, tratamos de ver a Cristo. Tratamos de ver qué me enseña este texto acerca de Jesucristo. ¿Qué me enseña este texto acerca del carácter? ¿Qué me enseña este texto acerca del sacrificio? ¿Qué me enseña este texto acerca de algún atributo de Dios que Cristo lo ha manifestado? ¿Qué me enseña este capítulo acerca de la obra de Cristo Jesús? Y no importa si está en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, usted tiene que tener, ¿verdad?, los ojos pensando en Cristo. ¿Qué me enseña? ¿Qué me muestra sobre nuestro Salvador Jesucristo? Y usted entonces en este paso pone: este capítulo trata de este tema, pero encuentro que me habla de Jesucristo a través del perdón, a través del sacrificio, a través del amor, o me está pidiendo algo que yo no puedo hacer por mí mismo, pero que Cristo sí lo ha hecho. Entonces, todo capítulo, si usted lo ve desde esta manera, siempre apuntarán a Cristo, porque o le muestran que Jesús es el ejemplo perfecto, o le muestran algo que usted no puede hacer, pero que Cristo ha hecho. Entonces, todo capítulo siempre apunta a Cristo. Pasamos al paso número 9. Aquí usted ya va a ir resumiendo. Enseñanzas centrales. ¿Qué ha aprendido de este capítulo? ¿Qué nuevas enseñanzas, qué lecciones le ha dejado este capítulo? ¿Qué me quiere enseñar este capítulo? Usted entonces va a comenzar ya a aterrizar todo, los pasos. Va a comenzar ya a resumir y buscando ya qué enseña, o sea, de qué trata, pero qué me está enseñando, qué me quiere Dios decir a través de este capítulo. Y número 10, que es el paso final, la conclusión, aplicación. Todo su estudio, ¿verdad?, hasta aquí puede ser que sea buena información. Pero aquí viene lo importante. Dijimos que toda lectura, todo estudio de la palabra siempre nos debe llevar a la aplicación. Y en este paso número 10, lo importante es escribir la aplicación del estudio. Y para guiarle podemos responder a dos preguntas. ¿Cómo puedo aplicar personalmente lo que dice este capítulo? Lo que me enseña este capítulo. ¿Qué tengo que hacer específicamente con lo que he aprendido de este capítulo? Y usted puede aplicar, ¿verdad?, los pasos de la aplicación del método devocional. Que sea personal. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué he aprendido en este capítulo? ¿Cómo Dios me ha hablado en este capítulo? Que sea práctico. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿He comprendido algo? Bueno, ¿qué voy a hacer con esto que he aprendido? Que sea también realizable, que sea algo posible. Y finalmente, que sea medible. Este capítulo que usted leyó es un capítulo que puede marcar su vida, que puede llevarle a tomar decisiones. No solamente información, sino transformación. Y en este 10º paso usted tiene que escribir su aplicación. ¿Qué va a hacer? ¿Qué paso práctico va a hacer a la luz del capítulo?
Bueno, espero que estos 10 pasos nos ayuden entonces a hacer un resumen de capítulo. Esta semana usted escogerá un capítulo y realizará un resumen aplicando los 10 pasos que hemos aprendido. El propósito final no es llenar una hoja, no es simplemente hacer un resumen, sino permitir que Dios transforme nuestra vida. Quiero pedirte que no estudies un capítulo solamente para entenderlo, sino estúdialo para obedecerlo. Ese es nuestro propósito. Y este método nos ayuda mucho, como hemos dicho al principio, para evitar sacar textos fuera de contextos. Todos los textos que nos gustan, que son nuestros favoritos, hagamos el ejercicio de leerlos en su contexto, porque muchas veces leyendo el contexto, leyendo todo el capítulo de ese versículo favorito, nos puede dar luz, ¿verdad?, para entender su verdadero significado y su verdadera aplicación a nuestra vida. Gracias por tu atención, que Dios te bendiga y te esperamos en nuestra clase este próximo sábado. Un fuerte abrazo y que Dios nos siga hablando a través de su palabra.